hemos llegado a Génova, una excursión del Costa Toscana que nos encantó. Los niños quedaron fascinados porque estuvimos paseando la ciudad contándonos acerca de los fantasmas que hay en ella. En realidad todo era una fantasía, pero la teatralización que hacían y lo amable del guía hizo que amáramos este paseo. Espero que disfrutes tanto esta ciudad como nosotros, y si de casualidad no me conoces, me presento. Mi nombre es Anita Castillo. Este es mi Filofanita, en el que generalmente te llevo a conocer España, pero que hoy estamos paseando por Italia. Hola, y hoy comenzamos la excursión para Génova. Es también otra excursión caminando. Yo supongo que como nosotros agarramos el paquete de viajes que incluía 4 excursiones, por esa razón las excursiones son caminando. Vamos a ir a caminar Génova. Es una excursión que parece bien entretenida porque habla de los fantasmas de Génova. Entonces me pareció que por el tema podía ser más interesante para los niños. Sin embargo, es caminando y eso para ellos es un poco pesado, pero vamos a descubrir Génova, a pasarla lindo. Estamos saliendo del puerto de Génova, que está acá atrás, y tenemos suerte porque en realidad, como hay tanto sol, han puesto unos autobuses para ir hacia el centro. Eso está súper bien porque el centro no queda tan cerca. Entonces bien para los niños, para que puedan aguantar más en la excursión. Esta es la parte más antigua de la ciudad. Anteriormente el mar llegaba hasta acá, pero ya no, hasta aquí. Esto está creado desde la Edad Media y se ve que es bastante antiguo. Mira por acá. Todo esto es de la Edad Media. Y allá al fondo voy a ver si te puedo mostrar el primer banco del mundo. Es este de acá. Esta ciudad fue una república independiente por siglos de siglos y era oligárquica. Por eso es que quizás vamos a ver edificios que se ve que son muy elegantes. De hecho, acá hay una gran calle llena de palazos. No sé si vamos a pasar hoy, pero da muestra de que era una ciudad en la que realmente había mucho comercio y mucho dinero. Esta fachada es de 1800 y estuvo cerrada hasta hace 15 años, que el dueño le permitió a esta pastelería abrir aquí, pero tenía que mantener la fachada original. Esta es la vía de la Magdalena. Dice que acá se practica la misma profesión que practicaba ella. Nos acaba de dar un dato muy interesante, y es que las prostitutas durante cierta época de la ciudad ayudaron en cierto modo a expandir la ciudad, porque ellas estaban confinadas a una zona en particular y pagaban sus impuestos. Y como esto es un puerto, pues llegaba mucha gente buscando ese tipo de entretenimiento, lo cual hacía que ellas generaran parte importante de los ingresos de la ciudad y por ende ayudaron a crecer esta ciudad. Es un dato interesante. Este es el Palazzo Spinola, el Museo Nacional de Génova. Un edificio precioso. Está acá. Este edificio, en la mitad del edificio, es de la familia Grimaldi, los que aún gobiernan en el Principado de Mónaco. O sea que ellos son, los del Principado de Mónaco, son genoveses y dieron un golpe allá en Mónaco para quedarse con la ciudad. Esta iglesia forma parte de las parroquias nobiliarias que constituyen un aspecto peculiar de la historia de Génova. En el año 1485, esta iglesia de San Luca fue consagrada por el Papa Inocencio VIII para ser parroquia exclusiva de las familias Grimaldi y Spinola. Su decoración interior, tan hermosa como la vemos, fue encomendada a Domenico Piola, quien fuera un verdadero maestro del fresco, e incluyó ejemplos destacados del arte barroco, como el altar mayor en mármol blanco representando la Inmaculada, realizado por Filippo Parodi. Estamos acá en la Piazza del Amor Perfecto y nos estaban contando que es porque hubo una mujer que se enamoró de un navegante que se fue de viaje y le dijeron que él había muerto y ella murió de desamor. Luego, cuando él llegó, le comentaron lo que a ella le había pasado y él dijo que sería una lástima porque él también la quería a ella y del de ellos hubiese sido un amor perfecto. Un Romeo y Julieta más o menos, y por eso a esa plaza le pusieron Amor Perfecto.
¿Qué opinas tú de esta historia de amor? Déjame en los comentarios qué piensas tú de ella y si te gustaría tener un amor como ese. Y otro detalle que hemos visto es que en las esquinas suelen tener santos. Este árbol que vemos acá tiene más de 400 años y se dice que mientras este árbol esté en salud, la ciudad pues también lo estará. Estamos disfrutando de un heladito que te ofrecían, era un heladito de café, pero no me gusta el café y nos dijeron que podías pedir otro, pedí una stracciatella, está bastante rica, Valentín te dio un chocolate, está por allá. Estamos disfrutando nuestro heladito, un descansito para continuar. Nos comenta el guía que esto es una ciudad muy segura tanto como para los turistas como para los habitantes, que realmente como todas las ciudades del mundo vas a tener que estar atento de tus pertenencias, pero que no es una ciudad especialmente insegura. Este es un lobby de otro palacio. Acá había muchas familias nobles con dinero y que hacían este tipo de lobbies así para impresionar a los visitantes. Mira, no había podido hacer la sección inmobiliaria porque siempre íbamos demasiado rápido, pero aquí que tengo tiempito te voy a mostrar por acá. Es que no entiendo bien el idioma, pero mira los precios, 299, 245, hasta 65. No se ve una ciudad tan cara. Esta es una de las plazas que se ha conservado mejor en el tiempo. Hace 200 años era igual que ahora. Y esta ha sido una de las esquinas que no fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. Estas son las galerías Mazzini, que quedaban siempre cerca de donde era el teatro para que cuando la gente saliera de ver alguna obra de teatro pudiera venir acá a distraerse. Este teatro fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, únicamente se conservó esta parte que es la más elegante, pero todo esto de acá atrás fue reconstruido en los años 80. Aquí el frente del teatro, la estatua Garibaldi y esta zona que es de las más bellas de aquí de Génova, porque está la Plaza Ferrari, con los bancos y todo, es una belleza. Esto por acá. Me ha gustado mucho esta excursión porque realmente nos meten por los lados en los que hay menos sol. Toman en cuenta que vamos con niños, vamos bastante lento, te dejan entrar a los lugares que estamos visitando y además aquí estando en este teatro, en este bello teatro, tuvimos una representación teatral de un fantasma que aparece y que nos cuenta que ella aparece con una flor porque ella se le apareció dentro del teatro, ella siempre está allí haciendo pequeñas bromas a la gente, abriendo una puerta, cerrando algo, y ella se le apareció a una cantante en el día en el que tenía una gran obra y la cantante al verla se asustó y se quedó sin voz. Pero luego, desde que todo el mundo se desesperó porque la cantante estaba sin voz y era la protagonista de la obra, pues esa cantante sintió una presencia en un lugar en particular en donde colocó una gran flor para esta fantasma que nos lo estaba contando y al estar en ese sitio le volvió la voz y tuvo una presentación espectacular esa noche, le pidieron volver varias veces a seguir cantando y la ovacionaron de pie, con lo cual esta gran cantante le dio las gracias al fantasma por haber estado allí y por haberle regalado de nuevo la voz para esa presentación. Garibaldi sabemos que murió en cama porque las 4 patas de su caballo están en el piso. Si hubiese muerto en batalla, el caballo tendría una o las 2 patas levantadas. Y estos símbolos que están acá abajo son llamados los fasci, estos que son como unos palos, por decirlo así, se llaman los fasci, y esto viene desde la edad romana porque dentro de la urbe no se podían llevar armas, solamente palos. Entonces esto significaba que estabas dentro de la urbe y que no podías tener palos. Entonces a través del tiempo lo que se ha entendido es que donde está esto es un símbolo de poder y este mismo tipo de palos lo vemos en muchos gobiernos de todo el mundo, alrededor de todo el presidente del Congreso de Estados Unidos está, en Cuba está, en diferentes lugares lo podemos ver.
Este es el edificio de la Bolsa, el edificio más decorado de toda Génova. Acá no gusta tanto porque les parece que tiene demasiados elementos decorativos y actualmente ahí ya no funciona la Bolsa porque con la llegada del internet pues ya no hacía falta tener un espacio para eso. Estamos viendo acá el edificio de la Bolsa por dentro. Es bien hermoso. Este de acá es el edificio de la Banca Italiana. Y esto que vemos aquí, que no logramos ver completo, es parte de lo que fueron las murallas de Génova que impidieron que Barbarroja invadiera la ciudad. Por acá se ve el contraste arquitectónico de la ciudad, de cómo ha ido evolucionando, y a mí me impresiona siempre ver la cantidad de motos que hay en estacionamiento de motos aquí, que es enorme. Hasta los años 50 este fue el rascacielos más alto de Italia, de 120 metros de altura. Realmente hoy en día es un edificio que no es tan alto, pero luego en Milán se construyeron edificios más altos. Aquí tenemos otra historia de fantasmas. Dicen que por esta calle aparecía una señora preguntando ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Y tuvieron una sesión con una espiritista que lo que dijo fue que ella murió de un ataque al corazón mientras hacía unas compras y que luego cuando fue a buscar su casa, su espíritu quedó vagando porque su casa fue destruida porque construyeron nuevas edificaciones. Entonces dicen supuestamente que ella aparece por aquí cada 5 años preguntando en dónde está su casa. En estas torres está el espíritu del guerrero cuidando la ciudad y realmente ningún ejército ha logrado pasar por esta puerta, así que las ha cuidado muy bien. De este lado la puerta tiene otra forma porque del lado de afuera las torres son redondas y de este lado son cuadradas y planas. Lo que te digo, lo de los santos en las esquinas de las calles, mira que hay otro ejemplo. Y aquí otra callecita estrecha de Génova. Es una locura lo pegadas que están. O sea, mira, casi que desde el balcón de tu casa puedes tocar a la persona de la otra casa. Son súper estrechitas. Y nos va diciendo el guía que Italia es un país tan turístico y además estas ciudades en su casco histórico, que es la parte más turística, tienen un espacio tan limitado que ciudades como Génova, como Venecia, se han ido quedando casi sin residentes porque todo lo que está dentro del casco histórico se ha convertido en restaurantes o en alojamientos, que ahora con el Airbnb pues también es mucho alojamiento. Y es un fenómeno interesante porque los residentes de toda la vida de esas ciudades pues han tenido que retirarse de allí y dar paso al turismo. Pero interesante y malo también. Porque... Es malo, es la gentrificación, si no me equivoco, que es que van el turismo o nuevas personas con mayor poder adquisitivo van desplazando a los residentes de toda la vida de su lugar acostumbrado hacia otras zonas, porque esa zona ahora es utilizada para generar mayor ingreso. Estos edificios fueron destruidos en la guerra, pero se reconstruyeron en el mismo estilo de los que estaban anteriormente. Este de aquí, que aspecta ser una iglesia, es actualmente un aula universitaria, ya dejó de ser iglesia. Vamos a entrar a esta iglesia, que es una de las pocas que no ha sido anteriormente remodelada y que sigue siendo del barroco italiano. Este hermoso edificio fue construido a principios del siglo XII y ampliado en la segunda mitad del mismo siglo. Representa el ejemplo más significativo de la arquitectura románica genovesa. El techo original de esta iglesia se rehizo con vigas de madera expuestas después de que fuese destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos aquí en otro de los palazos genoveses. Este espacio de acá es un patio privado y se sabe porque tiene las cadenas por acá. Este está muy bien conservado, este otro sí está como un poquito más sucio, pero bueno, son privados. Tienen que invertir mucho dinero para poder mantenerlo todo en orden. Plaza del Giustiniano.
Y esta es la impresionante Catedral de Génova. Me encanta poder verla así porque la vez anterior que la vi la estaban restaurando. Es completamente gratuita y vamos a entrar ahora para poder verla. Aquí vamos a entrar entonces a la catedral. La vez anterior solamente pudimos ver un pequeño pedazo. Vamos a ver si ahora nos dejan ver más. Realmente al entrar no te dejan visitarla completa, pero alcanzas a ver al menos esto de este edificio fundamentalmente medieval con algunos añadidos posteriores. El decorado es realmente precioso. Y se deja notar el lujo que había en esta ciudad al ser una ciudad nobiliaria, de nobles, que además también fue una república, porque donde quiera que veas ves siempre arquitecturas como muy llamativas y palacios por todos lados. Y después de este fascinante paseo por Génova, porque realmente ha sido la excursión que más nos ha gustado y se las recomiendo, la persona que nos atendió fue sumamente amable, recorrimos toda la ciudad, a los niños les encantó esta excursión, estuvo súper bien. Después de terminarla y estando ya aquí en el crucero, te regalo esta postal para despedirnos y para agradecerte por siempre estar suscrito al canal, regalarme me gusta, comentarme cualquier cosa que quieras, cualquier duda que tengas en las que yo te pueda ayudar para resolverla y pasarle este video a otras personas que tú creas que les pueda interesar. Para lo que sea, seguimos por aquí.